Cuando era muy pequeño, creo haber visto lo que podría ser un hombre lobo, y desde ese momento mi interés por lo místico comenzó a crecer. Recuerdo que en aquel entonces era muy difícil encontrar información que resultara medianamente creíble, pero todo cambió cuando descubrí el programa de radio de Juan Ramón Sáenz. Gracias a ese programa, mi fascinación por el esoterismo y cualquier tema relacionado aumentó considerablemente. Escuchaba cada emisión con entusiasmo y con el paso de los años me fui documentando en la medida de lo posible. Siempre que conocía a alguien que afirmara tener habilidades paranormales, aprovechaba cualquier oportunidad para conversar y absorber todo el conocimiento que pudiera. En una ocasión, mientras hablaba con un amigo sobre una historia impactante que habíamos escuchado la noche anterior en el programa, mencionó que conocía a una persona cuyo hermano había sido brujo, pero que luego había ingresado al clero. Intrigado decidí viajar a Jilotzingo para conocer al cura que antes había sido brujo, una combinación que me resultaba absolutamente fascinante. En aquel entonces, el viaje desde Querétaro hasta Jilotzingo me tomó alrededor de 5 horas, recorriendo la carretera de Naucalpan a Ixtlahuaca. Llegué el 15 de septiembre y me encontré con masivas expresiones religiosas, imágenes sagradas por todos lados y procesiones que recorrían el pueblo. Encontré al cura en plena representación eucarística. Cuando terminó el evento, me acerqué y le dije quién me había referido y el motivo de mi visita, y aceptó hablar conmigo. El sacerdote entendió que mi interés era genuino, sin intención alguna de practicar las artes oscuras, sino únicamente por conocer. Con el tiempo nos hicimos amigos. Lo visité en varias ocasiones y siempre compartía conmigo lo que sabía sobre brujería, aunque me pidió estricta confidencialidad. Con el paso de los años, desarrollé una obsesión por las brujas. Quería ver una con mis propios ojos, aunque el miedo de no vivir para contarlo siempre estaba presente. A pesar de eso, me dediqué a conocer todo lo que pude sobre esas místicas criaturas, hasta sentir que tenía el conocimiento suficiente para sobrevivir a un encuentro. Una noche, decidido a enfrentar mis temores, me adentré en Peña de Lobos, un lugar inmenso que se extiende por unas 50 hectáreas. Allí estaba seguro de que encontraría una bruja. Caminé durante al menos 3 horas. Crucé un arroyo y un manantial, y en el trayecto distinguí a lo lejos algunas cabañas. No me detuve a comprobar si estaban habitadas, pues mi objetivo era claro. En cierto momento, un par de lechuzas blancas comenzaron a seguirme. No eran brujas, pero estaba seguro de que eran sus vigilantes. Entonces decidí realizar un pequeño ritual diseñado para atraer a una bruja, evitando así depender de que ellas decidieran acercarse por su cuenta. Pronuncié las palabras del ritual y me pinché un dedo, dejando que una sola gota de sangre cayera al suelo. Cerré los ojos y en ese instante sentí cómo el viento me envolvía, casi como si me abrazara. Sin abrirlos comencé a caminar, confiando en que el viento sería mi guía hasta encontrarme cara a cara con una bruja. Después de unos minutos, escuché el sonido inquietante de gallos aleteando y revoloteando, como si intentaran escapar de algo. Los nervios comenzaron a invadirme. Sabía que tenía el conocimiento necesario, pero esta era mi primera experiencia real. La teoría es una cosa, pero la práctica es otra muy diferente. Seguí avanzando hasta que de repente comenzaron a sonar flautas, tambores y cánticos. Decidí detenerme y abrir los ojos. A menos de 100 metros, distinguí una fogata alrededor de la cual se movían figuras que parecían estar danzando. Los alaridos de un hombre se mezclaban con los cánticos, llenando el aire de un sonido desgarrador. Me acerqué lentamente para entender mejor lo que estaba ocurriendo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, pude ver con claridad. Eran 5 mujeres vestidas completamente de blanco y estaban danzando alrededor del fuego. En el centro de la hoguera
un hombre se quemaba vivo. Sus gritos intermitentes y desesperados poco a poco se transformaban en aullidos inhumanos. Un fuerte y extraño olor impregnaba el aire, una mezcla entre petate quemado y hierbas desconocidas que ardían junto al hombre. El humo que se alzaba del ritual tomaba formas grotescas, rostros demoníacos que se desdibujaban y volvían a formarse en el aire. Las mujeres llevaban collares y pulseras de espejos que reflejaban la luz del fuego, y sus rostros estaban cubiertos de lodo y desperdicios de animales. De pronto, las brujas detuvieron su danza. Se quedaron inmóviles mirando fijamente la luna. Un instante después se dispersaron, volando en diferentes direcciones. El hombre dejó de gritar, y el fuego, mientras se apagaba lentamente, emitía destellos de un inquietante color verdoso. Las lechuzas que me habían estado siguiendo también se alejaron, emitiendo un extraño sonido que en mi mente se convirtió en una risa macabra. Entonces lo entendí. Había presenciado un ritual de conversión forzada. El hombre había sido transformado en un nahual, y si algo había aprendido en todo este tiempo, era que solo hay algo más peligroso que un grupo de brujas, un nahual recién convertido. Sin pensarlo 2 veces, me di la vuelta y comencé a correr. Estaba en lo profundo del bosque y sabía que debía alejarme rápido. Mi única esperanza era llegar a una de las cabañas que había visto anteriormente y refugiarme antes de convertirme en la próxima víctima del nahual. Escuché chiflidos entre los árboles. Las brujas le indicaban al nahual mi ubicación y hacia dónde me dirigía. El crujir de la corteza al ser rasgada por sus garras resonaba a mi alrededor, aumentando mi pánico. Afortunadamente nunca he fumado, así que no me cansaba rápidamente. Corría con todas mis fuerzas, decidido a poner la mayor distancia posible entre el nahual y yo. De pronto, un aullido rompió el silencio de la noche. La transformación había concluido, y estaba claro que sus intenciones no serían amistosas. Reuniendo mis últimas fuerzas, aceleré al máximo. A lo lejos vi algunas luces. Eran un grupo de personas acampando. No había tiempo que perder. Cada vez podía escuchar más cerca el crujir de las ramas bajo las patas del nahual, y el vuelo desesperado de las aves nocturnas era una señal clara de que la bestia estaba cerca. Llegué al campamento con el corazón desbocado. Mi expresión de horror hizo que todos entraran en alerta. Les grité que algo me estaba siguiendo y que debíamos refugiarnos en una cabaña, o de lo contrario moriríamos. El pánico se extendió rápidamente y todos corrimos a buscar refugio. Nos agachamos para evitar ser vistos y guardamos absoluto silencio. Pasaron unos minutos en los que el único sonido era el latido acelerado de nuestros corazones. Creímos estar a salvo, pero al asomarme por la ventana lo vi. Por primera vez estaba viendo de frente a un nahual. Era una criatura cuadrúpeda, grande y robusta, de piel gris y desnuda, sin rastro de pelo ni cola. Sus garras, tanto delanteras como traseras, eran gruesas y poderosas. Su cabeza, desproporcionadamente grande, destacaba por sus orejas puntiagudas y arrugadas, una nariz chata que ocupaba la mitad de su rostro y una boca descomunal llena de fauces afiladas que parecían más alambre de púas que colmillos. Bufaba y gruñía con furia contenida. Sabía que si no me entregaba a las brujas, lo castigarían severamente. Quise apartarme de la ventana, pero estaba paralizado por el miedo. Mis compañeros, al darse cuenta, me ocultaron entre ellos para que el nahual no me viera, conscientes de que si me encontraba todos estaríamos en peligro. Con señas les hice comprender lo que estaba afuera. Entonces comenzaron a escucharse golpes y destrozos. El nahual estaba rompiendo todo lo que encontraba, pero en especial linternas, utensilios y cualquier cosa que emitiera luz. Su desesperación era evidente. Bufaba y emitía extraños sonidos, furioso por no poder atraparme.
Luego de un rato interminable, empezó a olfatear el terreno. Se notaba que era su primera transformación. No tenía control sobre sus habilidades, ni sabía cómo aprovecharlas, y su inexperiencia fue lo que nos salvó. Finalmente, tras escuchar los silbidos de las brujas, el nahual se retiró. Las personas con las que me refugié nunca vieron a la criatura. Fue lo mejor. Quizá de haberlo hecho, hubieran quedado marcados para siempre. Desde entonces no he vuelto a acercarme a ningún bosque. Dejé de lado la curiosidad por lo sobrenatural y aprendí por la mala que la noche guarda oscuros secretos que pueden terminar con tu vida. Hace poco descubrí tu canal y quedé realmente fascinada por tu contenido, así que después de hablar con mi familia, me autorizaron compartir contigo un evento demasiado triste que sucedió por los años 50. En aquellos años mis abuelos cuidaban un enorme rancho en el municipio de Linares, Nuevo León. Mis abuelos se encargaban de la limpieza de la casa grande y las áreas de jardín. Aquel lugar era enorme, pero las dueñas, que eran 3 hermanas, pocas veces iban de visita. Normalmente se quedaban por 3 días y después no regresaban en un mes. Esto era un poco raro, pero los trabajadores lo veían como algo normal. Esto les permitía cumplir con sus obligaciones a su ritmo, y solamente cuando se enteraban que venían las patronas dejaban todo listo. Después de trabajar por algunos meses, las patronas les ofrecieron quedarse a vivir en una de las casas que tenían destinadas para los trabajadores. Mis abuelos aceptaron bastante agradecidos, pero después de un tiempo se dieron cuenta que en ese lugar pasaban cosas bastante raras. Se dieron cuenta que llegando a las 8 de la noche, absolutamente todos dejaban sus labores y se resguardaban en sus casas. Cuando mi abuelo preguntó el motivo de esto, los trabajadores que llevaban más tiempo les comentaron que era común tener experiencias paranormales en ese lugar. Mencionaron que en temporada de lluvia podías escuchar a la Llorona cerca de un río que alimentaba al rancho. Otros dijeron que de igual manera tenían encuentros recurrentes con duendes que les hacían travesuras, pero lo verdaderamente peligroso eran las famosas brujas que habitan en aquel municipio. Desde hace muchos años se había escuchado hablar de ellas. Los testigos aseguraban que eran bolas de fuego que brincaban entre los árboles durante la noche. También se decía que eran capaces de convertirse en animales para cumplir con sus objetivos, que no eran otros, más que llevarse a los bebés recién nacidos. Mis abuelos escuchaban todas estas historias, pero sinceramente no les prestaban atención. Así pasó el tiempo, y cumpliendo 2 años mi abuela quedó embarazada de su primer hijo. Todos en la familia estaban muy contentos, incluso sus padres fueron a visitarla y se quedaron con ella para cuidarla durante los últimos meses. En una noche fría de noviembre de 1950, mi abuela dio a luz a su primer hijo en aquel rancho. Estaba acompañada de mi abuelo, sus hermanas y los padres de ambos. Gracias a Dios todo salió muy bien. Llegó la madrugada y la mamá de mi abuela se quedó a dormir con ellos para ayudarlos. Mi abuelo se quedó a dormir en un catre y la bisabuela estaba cargando al bebé en una mecedora mientras platicaba con su hija que estaba acostada en la cama. De pronto, comenzaron a escuchar chiflidos afuera de la ventana. Mi bisabuela se asomó y vio que en un árbol se encontraban 3 lechuzas viendo fijamente a la casa. Como en esos tiempos se contaba que las brujas podían convertirse en lechuzas, mi abuelita las trató de espantar golpeando la ventana, pero ellas ni siquiera se inmutaron. Después les gritó maldiciones y tampoco funcionó, hasta que decidió cerrar las cortinas y comenzaron a rezar. Mi abuela menciona que era normal toparte con lechuzas en el rancho, que incluso pasaban volando encima de ti en el camino. Sin embargo, nunca le había tocado mirar a un grupo tan cerca de una casa. Pasaron 7 días y mis abuelos se quedaron solos con su bebé. Eran más o menos las 10 de la noche, cuando le avisaron a mi abuelo que preparara todo, pues al día siguiente llegarían las patronas. Mi abuelo se había retrasado mucho con sus obligaciones,
pues con el nacimiento del bebé se le juntaron los tiempos, así que se despidió de mi abuela y se fue a trabajar. La casa donde ellos vivían se encontraba más o menos a 1 kilómetro de la casa principal, y en el camino mi abuelo dice que sentía un extraño presentimiento. La noche simplemente era diferente, y sentía que estaba siendo vigilado muy de cerca. Al pasar 1 hora de que mi abuelo se fue, mi abuela se percató que las lechuzas estaban nuevamente en el árbol, viendo de manera espeluznante a su bebé, quien estaba dormido en la cama. Mi abuela cerró las cortinas y se recostó con su niño. Ella cuenta que tenía bastante miedo y por consiguiente decidió no dormir hasta que llegara su marido. Pasaron algunas horas y comenzó a sentir un sueño profundo. Mi abuela jura que nunca en su vida se sintió tan cansada como esa noche y no supo en qué momento se quedó dormida. No sabe cuántas horas pasaron, pero despertó cuando escuchó que mi abuelo dejó sus cosas en la mesa. En ese momento vieron la peor escena de sus vidas. Su bebé estaba muerto y se encontraba lleno de moretones y rasguños. Ambos empezaron a llorar desconsolados. El cuarto estaba completamente revuelto, como si varios animales se hubieran dado un festín con el pequeño. Mi abuelo encontró la ventana abierta de par en par y cuando se asomó para cerrarla, encontró una bola de cabello, presuntamente de alguna mujer. Llevaron al bebé con el doctor, pero nada pudieron hacer por él. No quedó nada más que darle una cristiana sepultura en el cementerio del pueblo. Pasaron unos días después del funeral y una de las esposas de un trabajador visitó la casa de los abuelos. Durante la conversación tocaron un tema muy importante. Mencionaron que era bastante raro que las patronas no le hubieran dado el pésame. Mi abuela contestó que debieron llegar al día siguiente de que murió su bebé, pero por alguna razón no se presentaron. Entonces su amiga le dijo algo que la dejó pensando. Le comentó que las patronas se habían llegado aquel día, pues ella misma las había atendido. Llegaron desde muy temprano, pero se fueron antes del mediodía. Antes de marcharse le comentaron que no mencionara nada de su llegada, pues tenían algunos pagos pendientes y por el momento no llevaban dinero. Al escuchar esto, le preguntaron a mi abuelo si había visto algo raro aquella noche. Además de lo ya mencionado, comentó que al llegar a la casa principal, se dio cuenta que una vela estaba encendida en la cocina, motivo que lo hizo pensar que las patronas habían llegado. Comenzó con sus labores y después de unas horas se dio cuenta que no había nadie en la casa. Todos estaban bastante confundidos, pero la intriga se haría más grande cuando mi abuelo les mostró el mechón de cabello que había encontrado aquella noche. Ya con más calma y revisando con detalle, se dieron cuenta que era muy similar al cabello de una de las patronas. Para salir de dudas se fueron corriendo a la casa principal y revisaron cada una de las habitaciones. Cuando entraron a la recámara de la hermana mayor se llevaron la sorpresa de sus vidas. En los peines se encontraban cabellos idénticos al mechón que llevaban, pero eso no era todo. Debajo de la cama encontraron el gorro que su bebé utilizó durante aquella noche, mismo que se había perdido entre tanto desorden. Ya no había duda alguna, aquellas hermanas eran las brujas que habían terminado con su bebé. Al escuchar tan escalofriante noticia, la mayoría de los trabajadores abandonaron sus posiciones en aquel rancho. De igual manera comenzaron a surgir más testimonios acerca de los hechos, pues algunos mencionaron que vieron salir 3 enormes bolas de fuego cerca de la casa principal, y otros más dijeron haber visto a las hermanas llegar corriendo poco antes del amanecer. Mi abuelo quería terminar con ellas, pero su padre le dijo que eso era bastante peligroso y que si fallaba en su misión terminaría perdiendo la vida. Lógicamente mi abuela estaba demasiado afectada por todo esto, así que esa misma tarde salieron de ese funesto lugar. Estuvieron viviendo unos días en casa de los padres de mi abuela y las pocas semanas se fueron a vivir a la ciudad de Monterrey. Pasaron los años y en este lugar tuvieron 5 varones y 2 mujeres. Una de ellas es mi madre. Debo mencionar que le pedí permiso a mi familia para compartir esta historia con ustedes,
pues mis abuelos fallecieron hace varios años, y para ser honesta siempre lloraban cada que contaban esta lamentable historia. Les pido por favor que tomen con seriedad todo esto, pues realmente un inocente murió aquella noche en condiciones demasiado raras. Tengan mucho cuidado con las brujas, pues por más increíble que parezca, estas aterradoras criaturas son reales. Esto me pasó hace un par de años. Estaba por cumplir 17. Fue algo tan extraño y aterrador que al día de hoy no logro entenderlo del todo. Hay una parte de mí que aún se niega a aceptar que lo que viví fue real, pero ustedes tienen la última palabra. Todo comenzó cuando mis padres nos dijeron que visitaríamos a la tía Lupe y al tío Manuel, el hermano mayor de mi papá, y sería el siguiente fin de semana. Él vive en un rancho muy cerca de Jalapa, Veracruz. Ni mi hermana ni yo teníamos el gusto de conocerlos en persona, solamente los habíamos visto en las viejas fotografías que a veces nos enseñaba mi papá de su familia, a la que casi no visitábamos precisamente por estar muy lejos. Sin más se llegó el fin de semana, subimos las maletas al carro y nos fuimos a la casa de los tíos. El rancho estaba sobre un cerro. Para llegar todavía tuvimos que subir por un sendero angosto de tierra amarilla. Cabía bien el carro, pero sí estaba medio peligroso, ya que un lado de la barranca desembocaba en un río. Aunque eso sí lo tenía que reconocer, la vista desde ahí era espectacular. Apenas nos estacionamos frente al rancho, salieron a recibirnos mis tíos. Mi tía Lupe era bajita, tenía todo su cabello gris y sus facciones eran dulces. Nos sonrió en cuanto nos vio y mis papás corrieron para abrazarla. Mi tío Manuel era un hombre alto y serio. No aparentaba los 70 años que tenía. Se veía muy entero para su edad y nos dio un abrazo apresurado. Esa tarde, después de comer, se la pasaron platicando todavía un rato con mis padres y después salimos a recoger la leña para hacer una fogata. Apenas anocheció, todos nos fuimos a sentar alrededor de la lumbre. Mi tía Lupe había preparado champurrado y allí estábamos todos con nuestros jarros sirviéndonos. La noche parecía muy tranquila, pero entonces empezaron a escuchar unos aullidos a lo lejos. En ese momento me di cuenta que mi tío se removió inquieto. Los aullidos se siguieron escuchando por otros minutos y después se callaron. Aún así, mi tío Manuel se levantó de su silla, se metió apresurado a la casa y cuando regresó con nosotros traía un rifle en el hombro. Al verlo, mi papá le comentó que a lo mejor ya se había ido aquel animal porque ya no se escuchaba nada. Mi tío le dijo que estaba seguro que ese animal regresaría, pero esta vez no lo agarraría desprevenido, que sería su revancha, y se siguió de largo hacia los corrales. Nosotros nos quedamos mirando sin entender a qué se refería con eso de la revancha. Después de un rato lo vimos salir de ahí y encaminarse a los sembradíos que estaban en la parte de atrás de la casa. Nosotros solo lo contemplábamos en silencio desde la fogata. Fue entonces que la tía Lupe nos dijo que aquel aullido parecía ser de un nahual y que el tío Manuel ya lo había enfrentado en otras ocasiones, pero que siempre se le escapaba con alguno de sus animales y que ya lo había hecho personal, porque hace unas semanas aquel animal había intentado entrar en su casa cuando no estaban. Al intentar y fallar, se había robado un borrego y había destrozado parte del campo de maíz. Mi hermana y yo nos quedamos mirándonos sorprendidas. Mi papá y mi mamá le comentaron a mi tía que todo eso de los nahuales eran solo leyendas para espantar a la gente, que lo que sí podía hacer es que hubiera un coyote o un lobo por ahí buscando qué comer. En ese momento mi tío regresó. Parecía más serio de lo que ya nos tenía acostumbradas y nos dijo que lo mejor era que nos metiéramos a la casa. Ni mis papás ni mi abuela le pusieron peros. Nos metimos tan rápido que ni siquiera apagamos la fogata. Apenas entramos, nos mandaron al cuarto que nos habían dado para dormir, pero más tardamos en acostarnos
que en levantarnos aterradas. Afuera se escuchaba mucho escándalo en la zona de los corrales. Cuando salimos de la habitación, todavía alcanzamos a escuchar que mi tío estaba maldiciendo su suerte y cómo se azotaba la puerta. Al llegar a la sala solo estaba mi mamá y la tía Lupe. No supimos qué hacer en el momento, cuando de pronto escuchamos varios disparos. Nos dio mucho miedo, pero la abuela nos dijo que no nos espantáramos, que lo más seguro es que el tío había disparado al aire para asustar al nahual. Cuando pasaron los minutos el ambiente se hizo más tenso. De repente se abrió la puerta de un golpe. Era mi papá. Venía arrastrando su pierna. Entre mi hermana y yo lo sentamos en el sillón más grande de la sala. Estaba sangrando mucho. La tía Lupe agarró una de las botellas de mezcal que tenía en la estantería, la abrió y le vació parte del contenido en la herida. Por más que quiso aguantarse, mi padre dio un grito impresionante y se desmayó. Mi mamá, toda angustiada, le preguntó a mi tía dónde podíamos ir para que lo atendieran. La tía Lupe nos dijo que solo hasta el pueblo, que ahí podíamos encontrar un doctor. Mi mamá despertó a mi padre con unas palmaditas en la cara y entre mi hermana y yo le ayudamos a llegar al auto, pero apenas lo habíamos subido cuando volvimos a escuchar disparos y un grito espantoso. Hasta ese momento nos volvimos a acordar del tío Manuel. Le dije a mi mamá y a mi hermana que se llevaran a mi papá con el médico, que yo iría por mi tío. Mi mamá arrancó el carro y se perdió en el camino. En ese momento vi salir a mi tía Lupe con una escopeta entre las manos. Iba decidida a buscar a mi tío. La detuve y casi le tuve que arrebatar el arma, y entonces corrí hacia los corrales. Al entrar me llegó un olor insoportable que casi me hizo vomitar. Como estaba muy oscuro, pisé algo resbaloso en el piso y me caí de sentón. Saqué mi teléfono y encendí la lámpara. No lo hubiera hecho. Frente a mí había un animal destazado, y lo que había pisado era su sangre regada en el piso. Me levanté como pude horrorizada, y cuando salí me tuve que detener porque empecé a vomitar. En ese momento escuché los gritos del tío Manuel otra vez. Me metí entre las milpas y empecé a llamar a mi tío, pero nunca me respondió. Entonces me quedé callada para ver si lograba escucharlo otra vez. Fueron minutos muy angustiantes. Yo sentía que mi corazón me retumbaba muy fuerte en el pecho, y en ese momento escuché unos gruñidos frente a mí. Corrí hacia ese lugar. Al quitar las últimas milpas de mi cara, me quedé congelada y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Frente a mí estaba mi tío con un animal enorme sobre él. Parecía un perro o un lobo. Tenía sobre su lomo peludo algo que parecían como huesos. Sus piernas traseras se veían muy delgadas. Se parecían más a las patas de una cabra. Tenía una de sus garras enterradas en el hombro de mi tío y la otra la tenía encima de su cabeza como si fuera a dar el golpe final. En ese momento levantó su horrible cara hacia mí. Parecía casi humana, pero en lugar de boca parecía tener un hocico, entreabierto y lleno de colmillos amarillentos. Y en ese momento recordé que nunca en mi vida había tocado un arma. Me aterré completamente. No sabía ni cómo sujetarla, y aquel animal pareció que lo comprendió. Por un momento sentí que se burló de mí y regresó su atención hacia mi tío. Yo estaba tan desesperada que no sé cómo pasó. Solo recuerdo que sujeté muy fuerte la escopeta por el cañón con las dos manos y que la levanté por encima de mí lo más alto que pude. Entonces golpeé con todas mis fuerzas la cabeza de aquel animal y solo escuché un crujido. Aquella bestia se enderezó en sus dos patas traseras lentamente. Era enorme. Mi cabeza apenas llegaba a su pecho. Me miró con esos ojos rojos encendidos, y en ese momento vi que empezó a escurrir mucha sangre sobre su cara. Resopló muy fuerte un par de veces, se dio media vuelta y se metió entre las milpas. En ese momento escuché un quejido. Era mi tío.
Me arrodillé para levantarlo y nos fuimos muy lentamente hacia la casa. A lo lejos vimos a mi tía Lupe que estaba en la puerta con un machete en la mano. Cuando nos vio nos ayudó al momento. Llevamos a mi tío a la sala y lo sentamos en el sillón. No me había dado cuenta, pero toda mi ropa estaba manchada de sangre. Me empecé a revisar para ver si no tenía alguna herida. Mi tía Lupe le quitó la chamarra y la camisa al tío Manuel y le aplicó el mismo mezcal. Mi tío solo apretó los dientes pero no gritó. Después le limpió y le revisó las heridas. Le puso un pedazo de sábila envuelta en otra hierba que no conocía y lo dejó reposar un momento antes de empezar a suturarle. En ese momento mi tío me pidió que me sentara junto a él y con la mano que le quedaba libre me empezó a explicar cómo quitarle el seguro a la escopeta. Después me enseñó por dónde tenía que mirar para disparar y cómo tenía que recargar. Entonces se me quedó mirando y me sonrió. Me agradeció por haberle salvado la vida y me prometió que me enseñaría a disparar. Al poco rato escuchamos el carro. Corrí para ver cómo estaba mi papá. Traía la mayor parte de la pierna vendada. También le tuvieron que dar varias puntadas, pero sus heridas no eran de peligro. Entre mi hermana y yo lo ayudamos a entrar a la casa. Al ver a mi tío le preguntó si estaba bien. El tío le dijo que sí. Después hizo una pausa y le dijo que sentía mucho por haber puesto nuestras vidas en peligro. Esa misma tarde regresamos a casa para que mi papá estuviera con los cuidados necesarios. Cuando regresamos al año siguiente, mi tío Manuel cumplió su promesa de enseñarme a disparar, y de aquella criatura nunca supimos nada más. He vivido toda mi vida en la ciudad, y esas historias de espantos y brujas que la gente suele contar siempre me parecieron fantasiosas, pero todo cambió el día en que mi madre me pidió que la acompañara a visitar la tumba del abuelo. Mi abuelito murió mucho antes de que yo naciera. Nunca lo conocí, ni siquiera en fotografías. Sin embargo, esas pocas veces que mi madre hablaba de él con sus hermanas, despertaron en mí una extraña curiosidad por saber quién era realmente. Por eso me sorprendió cuando me pidió que lo visitáramos. Partimos de la ciudad hacia Puebla. El rostro de mi madre reflejaba pesar, pero también una inquietante angustia. Al principio no entendía por qué, pero no quiero adelantarme a los hechos. Llegamos al pueblo al atardecer, casi de noche. Mi madre, bastante inquieta, se negó a pasar primero por casa de mis tías para dejar las maletas y me pidió que fuéramos directamente al panteón. Se bajó apresurada del coche, cerrando la puerta de un portazo. Mientras buscaba un lugar para estacionar, no me percaté de hacia dónde había ido. Cuando me acerqué a la entrada, no vi a mi madre por ningún lado. De repente, una anciana encorvada que estaba envuelta en un zarape negro se interpuso en mi camino. Se quedó frente a mí, mirándome fijamente. Luego me sonrió y dijo que me parecía mucho a él. Me quedé perplejo, pues nunca en mi vida había visto a esa mujer, y antes de que pudiera decir algo me interrumpió diciendo: «Sigue el sendero hasta los árboles y luego a la izquierda. Ahí la encontrarás». Supuse que hablaba de mi madre, que de alguna manera la conocía, y me estaba indicando su ubicación. Sin cuestionarla, le di las gracias y entré al cementerio. El sendero, que estaba flanqueado por tumbas y mausoleos, dividía el cementerio en dos. El aire estaba cargado del olor de tierra mojada y cempasúchil. Nunca antes había pisado un panteón, lo que hacía que caminara con cierto temor. Llegué a los árboles que marcaban el inicio de un bosque profundo. Sin dudarlo, giré a la izquierda tal como me había indicado y seguí caminando. Estaba anocheciendo cuando me encontré con un muro de piedra. Mi madre no estaba allí. Miré a mi alrededor intentando ubicarla, pero el lugar estaba desierto. Supuse que tal vez visitó un lugar diferente antes de llegar.
Me encogí de hombros, tratando de no darle demasiada importancia, convencido de que aparecería en cualquier momento. Decidí distraerme buscando la tumba de mi abuelo. Algunas lápidas estaban cubiertas de polvo, así que tuve que sacudirlas para leer lo grabado, y así me mantuve ocupado un buen rato. Con el paso del tiempo la preocupación comenzó a crecer. Saqué el teléfono y llamé a mi madre. La llamada conectó y logré escuchar su voz, pero se cortó de repente. Me quedé sin señal. Intenté llamar de nuevo, pero fue inútil. Algo no estaba bien. No sé si fue intuición, pero intenté mantener la calma. Lo más sensato parecía esperar unos minutos y luego regresar para buscarla, ya fuera en la entrada o en casa de mis tías que no estaba muy lejos. Seguí buscando la tumba de mi abuelo, tan absorto que no me di cuenta de cuando aquella densa neblina comenzó a envolver el panteón. La temperatura descendió abruptamente y una inquietante sensación de malestar recorrió todo mi cuerpo. La curiosidad me ganó y decidí revisar una última tumba antes de marcharme. Al quitar el polvo, leí con curiosidad el grabado que decía: Rodrigo Susunaga, eres mi eternidad, con amor María Elena. Me quedé paralizado. Ese era el nombre de mi abuelo, y su apellido, que era poco común, no dejaba espacio para especulaciones, pero lo que más me sorprendió fue que ese nombre de mujer no era el de mi abuela. ¿Quién era María Elena y por qué dedicó ese epitafio a mi abuelo? Me alejé de la tumba bastante confundido y me fui caminando hacia el sendero principal. La noche había caído por completo y las pocas farolas del panteón proyectaban una luz tenue que acentuaba el ambiente lúgubre. De repente escuché pasos detrás de mí. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Quise pensar que era algún otro visitante, así que seguí caminando sin voltear. Pasaron unos minutos y me di cuenta de que no encontraba el sendero principal. Pensé que quizás lo había pasado sin darme cuenta, así que di media vuelta y retrocedí. Sin embargo, después de un rato, volví al mismo lugar donde había estado revisando los epitafios. Fue entonces cuando comprendí que había perdido la noción del tiempo. Miré mi reloj. Se había detenido exactamente a las 7 en punto. Revisé mi celular, pero estaba completamente apagado, como si la batería se hubiera agotado de golpe. Esto ya no era normal. Estaba al borde de un ataque de pánico. Fue entonces cuando a la distancia, en el camino por donde había llegado, vi la figura de una mujer. Le grité intentando llamar su atención, pero parecía que llevaba prisa, o quizás no me escuchó, así que volví a gritarle mientras corría detrás de ella. Llevaba un vestido negro y un velo del mismo color que cubría tanto su cabeza como su rostro. No me pareció extraño, pues estábamos en un cementerio, pero cuando ya estaba cerca de ella, se detuvo de golpe y se dio la vuelta. Un miedo profundo me paralizó y me detuve bruscamente. Nos miramos durante un segundo. Sus rasgos eran finos y su piel de tono moreno destacaba en la penumbra de la noche. Trataba de recuperar el aliento y apenas logré balbucear intentando pedir su ayuda. Ella me miró a través de aquel velo negro, con unos grandes ojos cafés que me penetraban con una mirada pesada, casi inmovilizándome. Lo que sucedió a continuación es algo para lo que no tengo explicación. Juro que la escuché, tan claramente como me escuchas a mí, pero sus labios nunca se movieron. Su voz marchita y sin vida resonó en mis oídos. Sigue ese sendero, mientras señalaba el camino que conducía al bosque. Sin decir más, dio media vuelta y se fue. Yo me quedé paralizado, sin palabras, observando cómo se alejaba y se perdía entre las tumbas y lápidas del panteón. Dudé en seguir el camino que me había indicado, pero la idea de quedarme allí era aún más aterradora. Me armé de valor y entré al bosque. La oscuridad era densa, pero el sendero parecía iluminado, mientras que a los costados la penumbra era absoluta.
El viento hacía silbar las ramas de los árboles, produciendo un sonido que asemejaba quejidos o lamentos. Por momentos, un silencio absoluto lo envolvía todo. Temblando, miraba solo hacia el frente. Quizás solo pasaron unos minutos, hasta que finalmente, frente a mí, apareció de nuevo el panteón. Cuando salí del bosque quedé completamente sorprendido. No había neblina, el clima estaba templado y aún no había anochecido por completo, pues la tarde seguía clara. No podía entender cómo todo había cambiado en unos segundos. Miré hacia atrás y vi el sendero por el que había caminado, pero ya no estaba la penumbra que lo había cubierto hace solo un momento. Seguí caminando, sintiéndome al borde de la locura, hasta que finalmente encontré el sendero central. En ese instante mi teléfono vibró. Era mi mamá preguntando dónde me había metido. Estaba a punto de responderle, pero al cruzar un mausoleo, vi a mi madre junto a mis tías limpiando una tumba. Me acerqué con ellas, y mi mamá volvió a preguntarme dónde me había metido. Le expliqué que una viejita que cuidaba la entrada me había indicado cómo llegar a la tumba del abuelo, y que luego me había perdido. Mi mamá me miró extrañada, y me dijo que no había ninguna cuidadora en la entrada, que probablemente me había encontrado con alguna vecina del pueblo. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué decir. Finalmente les pregunté quién era María Elena y qué tenía que ver con el abuelo. Las tres se quedaron mudas, dejaron de hacer lo que estaban haciendo y me miraron con los ojos abiertos bastante sorprendidas. Mi mamá se recuperó rápidamente de la impresión y retomó el arreglo de los floreros, tratando de aparentar tranquilidad. Mis tías la siguieron y entonces empezó a contarme, intentando restarle importancia a su relato, que esa mujer había sido novia del abuelo antes de que se casara con la abuela. En el pueblo circulaba el rumor de que ella era una bruja, pero eso no pareció importarle al abuelo y se fueron a vivir juntos. Pero con el paso del tiempo, Elena no pudo tener hijos, lo que orilló al abuelo a terminar con esa relación. Luego conoció a la abuela, con quien se casó. La gente cuenta que presa del dolor, Elena juró vengarse del abuelo, pero una extraña enfermedad la atrapó y murió repentinamente. Algunos dicen que esa fue la consecuencia de cumplir su venganza. Los años pasaron y su memoria se desvaneció, hasta que un día, de repente, el abuelo enfermó gravemente poco después de haber tenido a su tercera hija. A los pocos días murió. Algunos afirman que fue Elena quien regresó del más allá para reclamarlo. Mi mamá terminó su relato con rapidez, apresurando a mis tías, y aunque trató de disimularlo, yo vi el espanto reflejado en sus ojos. Me gustaría que dieras a conocer mi experiencia. Lo hago con temor, pero también con la esperanza de que mi relato sirva como advertencia para quienes se atrevan a caminar en las sombras del Cerro de la Estrella. Soy nacido y criado en la delegación Iztapalapa, justo al pie de ese cerro que guarda misterios ancestrales. Desde niño escuché relatos de enormes bolas de fuego que cruzan el cielo nocturno. Dicen que son brujas que buscan la sangre de un bebé, pero lo que más temor infunde entre los habitantes son los relatos de los nahuales, criaturas híbridas entre hombre y bestia, que rondan hambrientas en busca de carne humana. Mi historia comienza cuando un amigo muy cercano al que llamaré Luis para proteger su identidad, me confesó que estaba aprendiendo brujería. Según me explicó, su maestra era una anciana bruja, su propia tía, que estaba a punto de morir y necesitaba pasarle su legado, el don oscuro de transformarse en bestia. Luis y su tía realizaban rituales en una cueva secreta, en lo alto del Cerro de la Estrella. Me dijo que este lugar es visitado por brujos, santeros y hechiceros, un punto de energía de bajo astral que, según las leyendas, fue testigo de sacrificios prehispánicos y ceremonias aztecas para encender el fuego nuevo.
Ahí me aseguró que habitan los verdaderos nahuales de Iztapalapa. Una noche Luis me confesó algo aterrador. Me dijo que no estábamos solos, pues durante las noches, de esas cuevas salen seres que ya no son humanos, criaturas enormes, mitad hombre y mitad animal que devoran carne y beben sangre. Al principio pensé que eran exageraciones y cuentos para asustarme, pero luego comenzaron a suceder cosas que no podían explicarse. La policía registró el ataque de una jauría que, según dijeron, había matado a varias personas en el Cerro de la Estrella, pero Luis sabía la verdad. No son perros, me decía, son hombres lobos, seres híbridos que cazan por instinto y placer. Uno de los casos más impactantes ocurrió en diciembre de 2012. En la reserva ecológica cerca de la pirámide del Fuego Nuevo, se encontraron los restos de una mujer. Su cuerpo mostraba signos de un ataque brutal. El brazo izquierdo había sido arrancado y su torso presentaba heridas profundas que exponían el hueso. Sin embargo, lo más inquietante era que en su carne quedaron marcas de colmillos que no correspondían a ningún animal conocido. Pocos días después, el 5 de enero, aparecieron otros 2 cuerpos de adolescentes entre 15 y 16 años. Las lesiones que presentaban eran similares: mordeduras profundas, marcas de presión y desgarramientos extremos. Los peritajes oficiales señalaron que las muertes fueron causadas por una jauría de perros, pero había algo que los investigadores no mencionaron. Las pisadas alrededor de los cuerpos no eran de perros comunes, eran huellas grandes, que parecían de un animal que caminaba en 2 patas. Conforme pasaban las semanas, Luis comenzó a cambiar. Su piel lucía pálida, sus ojos parecían hundidos, y su apetito se volvió insaciable. Me confesó que ya no podía resistirse a un impulso creciente de comer carne cruda. Poco después desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que fue absorbido por el mundo oscuro de los nahuales, que terminó aceptando la herencia de su tía y se convirtió en una de esas criaturas, y otros creen que fue devorado por los mismos seres que juró comprender. La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General intentaron dar explicaciones lógicas a los eventos. Capturaron 25 perros callejeros, que según dijeron eran los responsables de los ataques, pero los habitantes de Iztapalapa sabemos que eso no es verdad. Los verdaderos culpables siguen en las sombras, ocultos en las cuevas del Cerro de la Estrella, aguardando la noche para salir a cazar. Los relatos de los testigos no dejan lugar a dudas. Los nahuales existen y su presencia es un recordatorio de que hay cosas más allá de nuestra comprensión. Esta historia no es solo un testimonio, es una advertencia. Si alguna vez visitas el Cerro de la Estrella, mantente alejado de las cuevas, y si al caer la noche escuchas un aullido que no parece de este mundo, reza, porque puede que ya sea demasiado tarde. Mi madre me contó una historia hace años, algo que vivió en su infancia y que al día de hoy la deja inquieta al recordarla. Ella y mis tíos solían bajar al pueblo y visitar a un tío muy querido. El hombre era una figura carismática, siempre dispuesto a jugar con ellos y a recibirlos con alegría. Sin embargo, mi abuela no compartía el mismo entusiasmo. Había algo en él que le causaba desconfianza, algo que más adelante comprenderían todos. Mi madre recuerda que en ocasiones se quedaban a dormir en su casa. En más de una noche, el tío salía de madrugada, siempre entre las 2 y las 2:30, con la excusa de que tenía que cuidar animales en un rancho cercano. A pesar de las preguntas de los niños, nunca explicaba con detalle qué tipo de trabajo era, ni por qué tenía que hacerse a esas horas. Una noche, movida por la curiosidad, mi madre decidió espiar a su tío. Desde su cama pudo escuchar el ruido de pasos en el patio, mezclado con algo que sonaba como golpes contra la tierra. El patio de esa casa, como era común en el pueblo, era de tierra compacta,
lo que hacía cada movimiento claramente audible. Mi madre se levantó en silencio y se asomó por una rendija de la ventana, y lo que vio la dejó petrificada. Su tío estaba inclinado en el suelo, en 4 patas, como si imitara a un animal. Con sus manos comenzó a escarbar la tierra con una fuerza y velocidad que no parecían humanas. En cuestión de minutos sacó algo del suelo. Eran unas patas de animal. Eran grandes, similares a las de un lobo o un perro, con garras oscuras que reflejaban la tenue luz de la luna. Mi madre observaba con incredulidad y miedo. Quiso despertar a sus hermanos, pero estaba paralizada. La escena se volvió aún más aterradora cuando su tío se sentó en el suelo y con una tranquilidad perturbadora tomó sus propios pies. Con movimientos precisos, se los retiró como si fueran piezas de un juguete. Mi madre apenas podía respirar debido a semejante impresión. Sin perder el tiempo, el tío comenzó a colocarse las patas de animal que había desenterrado. Al terminar se puso en pie, pero no como un hombre. Ahora parecía una criatura híbrida, mitad humano y mitad bestia. Dio un salto hacia el portón del patio, y en cuestión de segundos desapareció en la oscuridad, dejando tras de sí el eco de un ladrido que resonó por las calles desiertas del pueblo. A la mañana siguiente mi madre y sus hermanos contaron todo a mi abuela. Pensaban que ella se sorprendería, pero su reacción fue diferente. Los miró fijamente y después de un momento de silencio, les confesó que ya lo sabía. Su tío está metido en cosas que no podrían entender, les dijo con un tono grave. Es mejor que no hablen de esto con nadie y que no vuelvan a espiarlo. Mi abuela explicó que él practicaba brujería desde hacía tiempo y que por eso se había distanciado de él. Sin embargo, nunca les prohibió visitarlo porque sabía cuánto lo querían y porque a pesar de todo, el tío los apreciaba sinceramente. Desde esa noche mi madre y sus hermanos dejaron de visitar al tío. El miedo y la incomodidad eran demasiado grandes, y años después la noticia de su muerte llegó al pueblo. Fue a principios del 2010. Según contaron los vecinos, nadie encontró su cuerpo, solo hallaron sus pertenencias en su casa, y en una de las habitaciones había unas patas de perro enterradas junto con restos de sangre fresca. El misterio de su desaparición quedó sin resolver. Algunos decían que había sido víctima de otros nahuales que lo traicionaron, mientras que otros creían que su transformación final había salido mal, atrapándolo en una forma inhumana para siempre. En el pueblo su nombre quedó ligado a las historias de nahuales, esos seres que pueden transformarse en animales, y se le atribuyeron múltiples robos de ganado y desapariciones extrañas. Referente a mi madre, la experiencia le dejó una marca indeleble. Hasta el día de hoy evita hablar de su tío y del lado oscuro que ocultaba detrás de su sonrisa amable, pero cada vez que ve la luna llena, no puede evitar preguntarse si en algún rincón del mundo su tío sigue rondando, convertido mitad hombre y mitad bestia.